El día primero no tuvimos fin de año, tuvimos muy poca celebración. Las 12 de la noche el abrazo y a dormir para arrancar a las 5 de la mañana esa cita con Cleber Ramírez, con el comandante Chávez y con algún otro compañero, y a comenzar a revisar sobre la marcha, ya bajo presión y persecución, en un carro con unos fusiles y escoltando el carro en que nos desplazábamos. En aquella ocasión estuvimos dando toda la mañana vuelta y definiendo, leyendo los decretos de Cleber, y quedó a partir de ese momento en las manos del el comando central en Caracas, fundamentalmente del propio presidente Chávez, del comandante Chávez, dos elementos que eran fundamentales para desatar, determinar el día D y la hora H, determinar el día preciso y la hora en que íbamos a desatar. Se oye nada. No hay audio. Hay que subir el micrófono de audio. Vamos a darle la bienvenida a todos los periodistas nacionales y extranjeros que nos acompañan en esta sala, en esta primera conferencia de prensa. En enero estaba muy dura la situación. Mucha persecución, delaciones que nos dificultaban los contactos directos. Día 3 de febrero, nosotros nos encontramos efectuándole mantenimiento a todo el sistema de armas del Grupo de Artillería de Campaña de Lanzacohetes Múltiples motivados que veníamos regresando de las maniobras. Bueno, ese mismo día llegó el teniente Suárez Churio, aproximadamente a las 10 de la mañana, se presentó a entregarle la orden de operaciones al teniente coronel Francisco Arias Cárdenas. Le traigo un mensaje de parte del comandante Chávez. El día es el 3 y son las 24:00 horas. La hora de arranque de la operación. El lunes 3 de febrero al mediodía, el comandante Francisco Arias Cárdenas me envía un soldado con una nota. La nota decía 3 de febrero y por detrás decía natalicio de Antonio José de Sucre. Realmente nosotros hablamos del 4 de febrero, pero nosotros iniciamos la operación el día de Antonio José de Sucre. Nosotros arrancamos el día 3 hacia las 9:30, 10 de la noche. Y quiero explicarles, hay muchísimos periodistas que nos acompañan. Hemos elegido 25 periodistas entre nacionales y extranjeros. Tienen un tiempo de 30 segundos para formular sus preguntas y el presidente electo tiene 3 minutos para contestar. Entonces nos dan las indicaciones y me dice, era un movimiento, el movimiento ya estaba para participar ese día, dice un movimiento nacional que estaba apoyado por civiles y militares, que en la noche íbamos a salir, que íbamos a estar en el cuartel hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde nos dijo que nos fuésemos a nuestras casas, dejáramos todo con nuestros familiares, todo, que no fuesen a tener problemas, y a las 10 de la noche nos reuníamos nuevamente en el cuartel del Libertador en su oficina. A todas estas hubo ese día una gran movilización en todo Fuerte Tiuna, inclusive yo le dije al capitán Aguilar Tegame, que era instructor de táctica e ingeniería, que nos diera libre, porque estaban saliendo muchos oficiales y ya estaban haciendo muchas preguntas, que por qué el aula estaba quedando sola de todas las fuerzas, de demás alumnos de las otras armas, y salimos a cumplir nuestra misión y a ir a prepararlo. Damos inicio entonces con Jimena Ortuzar, de la revista Proceso de México. Jimena, tienes la palabra. Me voy al cuartel. Cuando llegamos a las 10 de la noche, entramos a la oficina del teniente coronel Arias Cárdenas. Se encontraban todos los oficiales del grupo, como estaban 2 capitanes y el resto tenientes. Y los tenientes se estaban juramentando, y se efectuamos la juramentación. Y comenzamos con los oficiales que ya estaban comprometidos a trabajar acerca de la orden de operaciones y la parte final del desenlace de la operación. Comandante, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted se dio a conocer el 4 de febrero del 92, empezaron a aparecer en los muros de Caracas y me imagino que de toda Venezuela, Chávez es pueblo. Cuando usted inició su campaña política, la gente empezó a decir Chávez es la esperanza y es el cambio.
Y ahora en vísperas de su triunfo electoral la gente decía que usted es un sentimiento nacional. Mi pregunta es, como presidente electo, ¿qué espera usted que el pueblo de Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su mandato? Pues lo que aprendí hace años, Jimena, cuando tenía 17 y entré a la Academia Militar de Venezuela queriendo ser pelotero de Grandes Ligas. Y allá en el patio de honor de la Academia Militar, donde recibí mi sable de subteniente el 5 de julio del año 75, allá está inscrito. Dice así: la Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria. A mí, al final de todo esto, sentado a la orilla del camino, me bastará, más allá de todo lo demás, que el pueblo venezolano diga: Hugo Chávez fue un hombre digno y útil a su país. Más nada, sencillamente así. Desde que el comandante Chávez me da la misión de integrar la Plaza de Valencia, pues digamos que hay personas fundamentales acá. En el área ciudadana, sin lugar a duda, el trabajo que hace Saúl Ortega y Argenis Loreto para integrar la población civil, que siempre fue nuestro sueño, que la insurrección fuera cívico-militar. El trabajo que hace Saúl y Argenis es trascendental, es lo que logra el tejido social en la calle. Digamos que de allí se deriva toda la integración de la muchachada universitaria, desde allí se deriva toda la integración ciudadana, y el día específico de los hechos del 3 y 4 de febrero, pues se deben a ellos fundamentalmente y a todo el liderazgo de ese entonces. Ya al mediodía, Rona me dijo que habíamos decidido actuar ese día, lo manteníamos aún cuando ya se había delatado, había información de que habían delatado el movimiento el lunes 3 a mediodía. Lamentablemente, ya con este movimiento nos enteramos que ya habíamos sido delatados por el encargado de alzar a la Academia Militar de Venezuela. Ese compañero era capitán en la Academia Militar. Entonces, él estaba comprometido con nosotros. Y esa noche recuerdo que le entregamos un radio. En la Escuela de Infantería le entregamos un radio a ese señor. Pero es que ese señor era novio o esposo de la hija del director de la academia. O sea, el director de la academia era su suegro, pues, o iba a ser su suegro. Entonces él con el radio en la mano le dijo todo lo que íbamos a hacer. Entonces nos montaron, con ese radio escuchaban todo lo que nosotros estábamos haciendo, y nosotros, todavía ese señor fue a la Escuela de Infantería, eso de las 7:30 de la noche, y nosotros caímos como unos tontos, y él fue como que tengo listos los cadetes. ¿Tenía abierto la señal de la radio? Sí, además nos delató a todos, pero ya previamente había un coronel apellido Rivas, si mal no recuerdo, que se había enterado por otra vía, porque hubo mucha gente que se asustó. Sí, bueno, a mí me correspondió ese día tener la responsabilidad en Caracas de las operaciones, porque la persona que tenía la responsabilidad pues no la asumió. Sí, porque había la teoría de que muchos de esos militares, soldados, etcétera, fueron a ese proceso, digamos, engañados. Y vinieron aquí, se movilizaron, digamos. Ahí casi todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Yo creo que si algo estaba a voces en esa rebelión. El Freites no estaba, yo tenía algunos oficiales del Freites y no estaban allí. Entonces cuando nosotros vamos a las habitaciones de los oficiales, le tocamos las puertas, algunos de los oficiales se unieron a nosotros, otros oficiales no quisieron unirse, los llevamos hasta la oficina del comandante Arias Cárdenas, se desarmaron y estuvieron ahí bajo vigilancia. Entonces yo no podía utilizar el Freites, lo que hice fue despachar a las unidades para los objetivos que teníamos previstos y dejar todos los soldados del Freites detenidos en sus cuadras con vigilancia afuera, desarmados. Pero la mayoría de los profesionales del grupo Freites se unieron al movimiento. Igualmente las tropas decían: ¿qué está pasando, mi comandante? Mi comandante Arias Cárdenas le decía: bueno, estamos este es un movimiento nacional y vamos a defender la democracia. Pero paso en la noche, en la madrugada, paso por las cuadras. Y cuando paso por las cuadras hay un soldado que me dice: ¿verdad que ustedes están en armas contra el gobierno de Pérez, que van a tumbar los adecos? Y yo le digo: exactamente, pero más que eso. Y entonces la tropa le decía: sí, mi comandante, estamos con nosotros, con ustedes, vamos a acompañarlo. Y las tropas se unieron a nosotros. Y ahí se me prendió el bombillo de inmediato, ¿no? Y yo dije: coño, ¿pero qué hago con estos soldados presos si son pueblos como los soldados míos?
los mandé salir a formación. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Y aquí en la plaza les di una arenga. Y les di una arenga y les dije las razones. Fueron 10 minutos. Y le dije quiénes me van a acompañar. Y todos levantaron la mano y nos vinimos para el Parque del Freite, que está de este lado. Se habla de que los comandantes de ese momento nos llevaron a todos engañados a Caracas. Que subimos, los que subieron a Caracas subieron engañados. Los que nos quedamos en Maracay no sabíamos lo que estaba pasando. Los que estaban en Maracaibo se volvieron locos porque estábamos todos engañados. Yo quiero hacer un reconocimiento a los comandantes porque, por lo menos en mi caso, el comandante Acosta Chirino, fuimos todos los profesionales del batallón, nos reunimos en el patio de formación al lado de la primera compañía y ahí habló con nosotros, él y los que estaban directamente en el proyecto y nos hablaron, nos explicaron lo que iba a pasar y ya nosotros sabíamos por qué venía eso, pues. Y en ese momento todos, nadie dijo algo diferente a nosotros estamos con usted, mi comandante. Y en ese momento, tanto el comandante como los que éramos comandantes de tropa fuimos a hablar con la tropa, a explicarle qué estaba pasando y a pedir su apoyo. Y toda la tropa dijo que sí. Por lo menos en el batallón Chirino y en el batallón de apoyo, porque estábamos ahí al lado, toda la tropa dijo que sí. Nadie estaba engañado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Teníamos la esperanza puesta en el batallón de tanques Esteban Gómez, que venía desde arriba, venía desde Paraguaypoa. Desafortunadamente el compañero que estaba ahí decidió no intervenirse. Bueno, son los temores propios de la circunstancia. Controlamos el Fuerte Mara completo. El batallón de ingenieros allí se mostró neutral, le dijeron que ellos no participaban, pero se quedan tranquilos porque nos dejaban salir. Salimos y me llevé una columna de tanque con el capitán Duarte Mariño hasta el cuartel Libertador, donde nos esperó el comandante Arias Cárdenas. Cerca de las 12 se presenta aquí una unidad de infantería con varios camiones y con 2 o 3 TPZ, vehículos de transporte de tropa, que logró sacar el capitán Fran Morales. Fran Morales. ¡Epa! Cuyo! Ha llegado, mira, este compañero que está aquí, Chávez lo llama el viejo Fran Morales. Pero este compañero llegó aquí cuando yo daba todo por perdido. Me dice ahí Rojas Suárez que el sargento Freite, mira, ahí está bloqueado, no puede cumplir lo que tiene que cumplir. Y lo que tenía que cumplir era que tenemos que entregar un material, tenía que entregar un material a unos compañeros civiles en la calle. Voy saliendo por la alcabala de los próceres, que está ahí donde están los monolitos. Voy en la camioneta, está un teniente detrás de eso, venía mi carro, que me iba a traer de regreso. Está un teniente allí que me lleva un año. Pues mi teniente, ¿cómo está? ¿Qué hay, hijado? Mosca por ahí, que hay una cosa rara, ¿no? Y yo le digo, no, ¿qué cosa rara? Yo estoy pariendo que tengo el examen mañana, le digo. Dale, pues, dale. Pero esa camioneta iba, mira, de verdad iba arrastrando, pegándose del suelo de todo lo que llevaba, ¿no? Yo sigo la ruta, como que voy hacia el Prado de María, y volteo en todos los monolitos, volteo a mano izquierda y veo un carro. Yo veo el carro y me devuelvo, ¿no? Y digo, este es el carro de la casa. Y doy la vuelta y me pongo al lado y está mi esposa. Está llorando ahí, ¿no? Llorando. Y en el puesto de atrás estaba mi chamo, mi hijo mayor, David Estado. Tenía 1 año y 4 meses de haber tenido. Le dije, Panigri, ¿qué es esto aquí? Entonces ella me dice, bueno, es que no me han venido a buscar. Alguien tenía que irla a buscar a ese sitio y no la fue a buscar. Y ella estaba esperando que la fueran a buscar porque cumpliendo. O sea, yo le dije, tú no te mueves de aquí hasta que no te vengan a buscar. Y ella estaba ahí en pleno momento, o sea, eso debe haber sido 10 de la noche, 10 y media. Bueno, ahí, te lo juro, a uno le pasan 1000 cosas por la mente. ¿Qué fue esto? Un mensaje que me mandaron. ¿Sigo o me quedo con mi familia? ¿No? Lo pensé. Inmediatamente ella me dijo, anda a hacer lo que tienes que hacer. Si alguien siempre me ha dado ánimo es ella, ¿no? Anda a hacer lo que tienes que hacer. Y yo vi a mi chamo, me metí atrás, le di un beso a ella y me fui, entregué lo que tenía que entregar, regresé y pasé por el frente del palacio. Y yo que voy pasando y está entrando un carro que yo suponía que era Carlos Andrés. Con dos motorizados y me paro en el primer teléfono que consigo, llamo para la escuela de infantería y les digo, mire, el tipo está entrando aquí. Vamos a darle porque el tipo... ¿Fue a dónde? Frente al palacio.
frente al Palacio Blanco. Del Palacio Miraflores. Ah, tú me dijiste que tú llegaste, los primeros que llegaron a Miraflores fuiste... No, pero es que no he llegado ahí, todavía, porque yo llamo ahí y yo me arranco para el fuerte y los compañeros, al final quedamos 7. ¿7? ¿De cuántos? No sé cuántos eran, pero quedamos 7. Hemos decidido entrevistarlo, te hago esta introducción, porque sentimos que dentro de los criterios, digamos, de análisis político, usted tiene una visión, por supuesto, crítica del proceso que estamos viviendo. A mí me gustaría que usted me diera una referencia histórica de por qué sucede el 4 de febrero desde su punto de vista y la responsabilidad de la Cuarta República en esa sonada para unos, insurrección para otros, golpe de Estado para otros. Bueno. Mira, Carlos, yo te quiero decir con mucha franqueza y con mucha claridad que el 4 de febrero surge de la tradición histórica, golpista y militarista que tenemos los venezolanos. Te cuento rápidamente, yo nací el 18 de octubre de 1940. 5 años después hubo un golpe militar para derrocar al general Medina. Luego de 48 horas de confusión política, se cristalizó la situación. Medina ya no era presidente de la República y la noche del 19 de octubre, las emisoras de radio daban a conocer al país la formación de una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt. La Radiodifusora Nacional y la Cadena Nacional de Radiodifusoras transmitiendo desde el Palacio de Miraflores. Una vez volverán a la radio y a la prensa los hombres de la revolución a ampliar, profundizar y definir más concretamente aún lo que queremos. Pero 3 años después hubo otro golpe militar para derrocar a Rómulo Gallego. De encargo de responsabilidad de discípulo a maestro en el tiempo pasado. La usurpación se pone en marcha. Las órdenes salen del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor para desconocer y deponer a las autoridades legítimas. Miles de personas son detenidas. Centenares sufren persecución. Pero unos años después hubo un golpe militar para desconocer la Asamblea Nacional Constituyente que había ganado Jovito Villalba. Y cuando empezó la democracia en 1958... El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello... Cada rato había otro nuevo intento de golpe de Estado. Pero es que el siglo XIX venezolano está lleno de golpes de Estado y de guerras intestinas y de conflictos violentos y sangrientos entre los venezolanos. Déjame decirlo con mucha serenidad y con mucha claridad. El 4 de febrero es un acto bárbaro, primitivo y salvaje. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Para comenzar a construir un sistema de gobierno que nos proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, como lo decía nuestro máximo líder, el general Simón Bolívar, el libertador. Este sistema de gobierno es y será para siempre la democracia bolivariana. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia
es para conmigo. Ya estaban delatadas las unidades, todo el mundo estaba a la espera de hacernos presos. Estos compañeros se robaron unos tanques en el batallón Ayala, esa es la palabra. Ellos llegaron, el capitán Martínez Rivero, estos compañeros, y se robaron los tanques, 4 tanques. Pudimos llegar al batallón Ayala y de esa manera poder salir con los tanques desde Fuerte Tiuna hasta Miraflores. Y a cada uno de ellos se le entregó un tanque y una columna para salir a los 3 objetivos fundamentales: la Carlota, el Palacio Miraflores y la Casona. Pero cambió toda la misión. Toda la misión, ahí la instrucción era todos los tanques salían para Miraflores. O sea, imagínate cómo estábamos nosotros convencidos de que había que hacer eso. Cuando yo voy por la Valle Coche, ellos vienen por la Valle Coche de allá para acá. No me preguntes cómo, pero mi Montecarlo pasó la Valle Coche por arriba y se le pegó atrás a los tanques. Yo subí por el área de lo que era el Ministerio de Relaciones Interiores, hoy vicepresidencia, directo ya por la avenida Urdaneta, directo pasando Yaguno. Yo me iba adelante tratando de evitar que hubiese carros atravesados porque los tanques no se iban a parar. Al pasar Puente Yaguno, en la esquina de Miraflores, veo un grupo de compatriotas que estaban filmando, como haciendo un trabajo, entonces, pero están arrinconados. Yo me salí al dispositivo de combate del tanque y les dije que se fueran. Esto es un alzamiento militar, esto es fuego real, salgan de ahí porque lo pueden herir. Después tomé mi misión. Parando a la gente, yo andaba de civil con mi brazalete y mi boina iba de civil, yo no me uniformé. Y con mi pistola nada más no teníamos. Ese tenemos uno. Kamikaze. No, pero era el convencimiento de lo que íbamos a hacer. Estamos convencidos. O sea, nosotros, ese día no nos podía parar nadie. Avísame, cántame la zona, Oscar. Nosotros en la noche nunca pudimos tener contacto con las unidades que tenía el comandante, ¿no? O sea, nosotros actuamos en Miraflores y pensamos que estábamos solos. Mientras nosotros hacíamos eso, el presidente venía a Maracay. También, en una locura, venirse a Maracay y llegar a tratar de entrar por la avenida Sur. ¿Él viene con cuántos autobuses? Con su batallón. ¿En unos autobuses? De esos que agarraron unos autobuses en la calle para que nadie se diera cuenta. Sí. O sea, nosotros nunca supimos que el comandante estaba, ni que las unidades de él salió, ni... Bueno, la de él sí sabía que venía porque lo había hablado con él, pero no sabíamos, pensamos que éramos solos. Fuimos los primeros que llegamos. 4 tanques y mi otro tanque, que era mi Montecarlo, que después mi esposa, cuando estaba presa, aprovechó y lo vendió. Nosotros llegamos allí y después llegó el otro grupo de gente que vino del Fuerte Tiuna. Como a las 2 de la mañana me tocan la puerta de mi habitación y me dice mi esposa, en aquel momento era mi novio, me dice: Marisol, hay un golpe de estado, tienes que bajar, vente, vamos a ver qué es lo que sucede exactamente. Yo bajo y es cuando nos explica muy rápidamente mi capitán Arteaga Páez, y no lo pensé 2 veces. Mira, hay algo que estas oligarquías no entendieron. Es que el propio himno del ejército, dice: nuestra sangre es la savia del pueblo. Y por eso muchos analistas, militarólogos de América Latina no entendían que hubiera soldados revolucionarios, soldados progresistas, soldados comprometidos con su pueblo, explotando en Caracas. Ellos pensaban que éramos cara pintada o que éramos no sé qué cosa que ocurrió en el sur, pues. Ellos pensábamos que éramos los mismos milicos que ellos señalaban como enemigos. Uno puede encontrar ciertas características, yo diría que peculiares, de la Fuerza Armada venezolana. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la Fuerza Armada venezolana se constituye en un proceso de liberación, de independencia. La guerra de independencia cobra el carácter triunfal que toma a partir de que las políticas que aplicó Simón Bolívar, la alianza Simón Bolívar con José Antonio Páez, incorpora el factor popular al ejército libertador. No entendieron que este pueblo se forjó y este ejército se forjó después de Bolívar con Zamora, y que este ejército se forjó de verdad, como dice el himno del ejército, con la propia sangre popular. Un segundo aspecto es la guerra de la Federación. La guerra de la Federación fue eminentemente una guerra campesina, porque la reivindicación fundamental que la alimentó fue precisamente el problema de la distribución de la tierra, y de allí el enfrentamiento de Zamora con los grandes terratenientes
y el poder político que los representaba en la época. Los militares no venimos de las élites, los militares venezolanos venimos del extracto social, de los pueblos, de las barriadas. No somos los militares sureños de entonces que vienen de los extractos altos de la sociedad. En el caso de Venezuela, uno podría decir que siempre la Fuerza Armada ha tenido un decisivo componente popular, independientemente de que uno u otro oficial, uno u otro sector de la oficialidad se haya enriquecido a través de la corrupción y haya entrado a formar parte del sector de la oligarquía venezolana. Que muy pocas veces en la historia han coincidido el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de la República Socialista de Cuba, que el 4 de febrero ambos llamaron para condenar el golpe. Fidel Castro y George Bush padre. Y yo dije, qué sorpresa que tanto de la derecha como de la izquierda coinciden en condenar una aventura golpista militar como aquella. Porque la primera reacción frente al golpe de Chávez fue la que tuvo, la mía fue igualita a la de Fidel Castro. El primer mensaje de solidaridad con Pérez que llegó a Venezuela fue el de Fidel Castro. Y yo creo que el segundo que apareció en televisión también rechazando el golpe fui yo. Ahora después las cosas, por supuesto, tomaron otra evolución, nos enteramos de quiénes eran los golpistas, etc. Y nos dimos cuenta que se trataba de un golpe de otra naturaleza, no lo que todos en América Latina pensamos, porque aquí cada vez que se habla de golpe militar, pues uno piensa en golpes de derecha. Y por eso se equivocó Fidel y me equivoqué yo y se equivocó todo el mundo a la hora de evaluar en los primeros instantes el golpe del 4 de febrero. Obviamente yo no estoy a favor de ningún golpe de Estado, pero el 4 de febrero es un golpe de Estado que a mí me tocó y me obligó como a reflexionar sobre él. ¿Insurrección o rebelión? Yo creo que fue un golpe de Estado. Hubo una manifestación de las interioridades más profundas del alma popular diciendo, esto que está sucediendo, yo lo adhiero, esto es necesario. ¿Qué ocurrió con el enorme esfuerzo, la enorme capacidad de organización de Hugo Chávez, el presidente Chávez, así como de Arias Cárdenas y los demás oficiales que lo acompañaron? Bueno, lo objetivo y lo subjetivo se juntaron. La necesidad histórica de producir un cambio y el hecho real de que la sociedad venezolana estaba agotada, estaba cansada, y estaba cansada por algo muy importante, es que hubieron luchas. Tuvo que ver la presencia de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de intelectuales, de jóvenes. Hubo luchas, hubo intensas luchas que agotaron el punto fijo y de alguna manera revelar lo que era. Mira, hagamos un brevísimo recuento, incluso de lo que yo viví. Yo participé en las luchas contra Párez Jiménez, una dictadura que negó toda clase de derechos a los venezolanos, partidos políticos, organizaciones obreras, campesinas, intelectuales, etc. Toda la lucha contra Párez Jiménez fue una lucha clandestina. José Vicente, tú eres testigo de sección del desarrollo del Pacto de Punto Fijo y la deformación de esa manera tóxica de desarrollar el concepto de la democracia. Bueno, hay que remontarse a lo que fue el 23 de enero, que fue realmente una fecha alucinante, una emoción colectiva, porque la gente pensó que saliendo de una dictadura íbamos a entrar directamente en una democracia sin mayor perturbación. En 1958 salí a la calle con ese pueblo que quería democracia y que quería saber y que quería conocer. Es que nos hemos convencido todos de que no más el canibalismo político en este país, de que no más la lucha acerba entre los venezolanos, lucha acerba contra los enemigos de la democracia, pero entendimiento
Todos soñamos entonces con que llegaríamos al reino de la democracia, de las libertades, del aprovechamiento de los gigantescos potenciales del país para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, y eso fue totalmente frustrado por la experiencia de lo que Maneiro muy correctamente llamó el condominio Adeco Copellano. Pero resulta que casi simultáneamente con el 23 de enero hubo el contragolpe de la oligarquía y de los factores de poder, que se apoderaron rápidamente de lo que representaba el 23 de enero. El 23 de enero del 58, la verdad es que la izquierda no tenía una estrategia de poder. Quienes tenían una estrategia de poder era la burguesía y el imperialismo yanqui. Por eso nosotros salimos como jóvenes a asaltar a la seguridad nacional y no ir hacia Miraflores. En cambio, la burguesía sí fue a Miraflores, reordenó sus cosas y ya era demasiado tarde. Y luego eso plasmó en la elección de Rómulo Betancourt. Al ser electo presidente y tomar posesión, inmediatamente puso en marcha una política de exclusión, de segregación de las fuerzas de izquierda, dividió a su partido en varias oportunidades, acabó prácticamente con un partido popular como era Acción Democrática y fijó las líneas de esa política, que fue una política al servicio esencialmente de la relación con los Estados Unidos y con la oligarquía y los monopolios nacionales. Eso no podía ocurrir sin una creciente, aguda y brutal represión contra el pueblo. Rómulo Betancourt asumió la presidencia en febrero de 1959 y ya el 4 de agosto de ese mismo año, 4 trabajadores que estaban en una manifestación reclamando empleo, bueno, fueron vilmente asesinados por la policía de Caracas. Porque la gente lo olvida, la gente cree que simplemente nosotros nos enguerrillamos como una cuestión espontánea. Decidimos hacer guerrilla. No, Betancourt había aplicado una política de rebajar los sueldos y salarios de los trabajadores en 10%. Imagínate. Se creó lo que se llamó el plan de emergencia para, en cierta forma, paliar la cantidad de desempleados que habían fundamentalmente en el sector obrero. Pero cuando llega Rómulo Betancourt al gobierno, el plan de emergencia es eliminado y eso produjo una cantidad de protestas. El sector estudiantil, fundamentalmente el Partido Comunista y la Juventud Comunista, salió en solidaridad al sector obrero. Yo participé en la manifestación de la Concordia y vi los asaltos de las bandas armadas de Acción Democrática, donde murieron gente a mi lado, avaliados por la policía. Simplemente una manifestación de desempleados. 4 de agosto de 1959, donde en la Plaza de la Concordia se conglomeró pues una serie de sectores obreros y estudiantiles, pero esa manifestación fue brutalmente reprimida. Además, Betancourt, aquello de atropellar a las manifestaciones en la calle, aquella virulencia de Betancourt contra nosotros, que las jóvenes y los jóvenes de aquel momento nos habíamos llenado de una ilusión con la caída de Pérez Jiménez. Habíamos tumbado la dictadura, entrábamos ahora en la democracia, era el momento de hablar, de gritar, de conocer, y Betancourt dijo aquí plomo, ¿no? Y más nada. Betancourt declara en un caso donde dice que cuando hay las manifestaciones, disparar primero y averiguar después. O sea, no importa quién matar. Eso trajo como consecuencia que los estudiantes, en una forma, yo era estudiante, nos alzamos y empezamos a pelear en las ciudades. A pelear en el sentido de era burro contra tigre, era piedra contra disparo. Multitud de compañeros fueron detenidos, torturados. Todo el que caía preso, con toda seguridad, pasaba por la tortura. Rasgos, por ejemplo, fundamentales de esa etapa. 1. Colapsó el Estado de Derecho como tal. Aquí hubo los famosos teatros de operaciones, que eran enclaves donde dejó de existir el Estado de Derecho. Allí se llevaba un detenido, se le interrogaba, se le juzgaba y se le asesinaba también, sin respuesta absoluta porque no había posibilidad a través del entramado del Estado de hacer la denuncia respectiva.
en el movimiento de Carúpano, que ocurrió un mes antes del porteñazo, encabezado por un hombre que es también de una extraordinaria calidad humana, como es el capitán de corbetas Asuctoro Molina Villegas. Él era comandante de la guarnición y el batallón de infantería marina en Carúpano. En la madrugada del día viernes 4 de mayo de 1962, un grupo de oficiales patriotas iniciaron un movimiento insurreccional que pretendía poner fin al gobierno de Rómulo Betancourt. A tal efecto, en la mañana del 4 de mayo, luego de haber tomado la sede del batallón de infantería de Marina número 3, deciden tomar Radio Carúpano y el aeropuerto de la ciudad. Y actuando por órdenes del presidente Betancourt, del general Antonio Briceño Linares, ministro de la Defensa para la época, ordenan la movilización inmediata de tropas hacia Carúpano, con la idea de poner fin al levantamiento, el cual sostenían era de origen comunista. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a 8 años de cárcel. Sin embargo, nosotros en Puerto Cabello, a pesar de la derrota en Carúpano, nosotros insurgimos el sábado 2 de junio, pero resulta que el movimiento había sido delatado el día anterior en Caracas. Posteriormente supimos quién fue el delator. Bueno, esto se perdió. Más bien el batallón Bravos de Apure, que estaba en Maracay, que debía estar a favor de la revolución, fue utilizado para combatirnos a nosotros en Puerto Cabello. Bueno, esa es la historia. El 15 de octubre de 1962, el ministro de Relaciones Interiores introdujo ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de ilegalización de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista Venezolano, en vista de su actitud insurreccional contra el orden democrático. El lema del gobierno betancurista era aislar y segregar a los comunistas. Así que para nosotros entendíamos que allí no había un camino pacífico que transitara. El Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, surgido de la Primera División de Acción Democrática, alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, fomentan una insurgencia creciente que culmina con la creación de varios frentes guerrilleros. Cuando aquí se fue a la lucha armada, en primer lugar, no hubo unidad de criterios ni de posiciones en el seno del Partido Comunista. Hubo diversidad de posiciones, algunos incluso que se opusieron a ir a la lucha armada. Otros eran partidarios de la insurrección, otros se fueron más por el lado de la guerra de guerrillas. El caso es que no hubo una estrategia conscientemente elaborada y un plan estratégico que permitiera articular y explotar óptimamente las condiciones que se dieron. ¿Cómo vous voyez le chemin de la prise du pouvoir? Antes nosotros pensábamos, quizá, ilusionados con la cosa cubana, con el esquema cubano, en que podía venir de repente sin mayor preparación. En cambio, hoy vemos las cosas de una forma muy distinta. Tuvimos la experiencia del trabajo en el ejército con Carúpano y Puerto Cabello. Sin un trabajo serio en el ejército no se puede tomar el poder. Contra todo el ejército y contra buena parte de la opinión pública es imposible hacer una operación que tenga por lo menos posibilidad de mantener. Tenemos el campo de concentración de la Isla del Burro, donde pasaron más de 3.000 prisioneros políticos por allí. Allí contrataron a los mejores técnicos en campos de concentración, tanto de los Estados Unidos como de los viejos guardianes alemanes de los campos de concentración de triste recordatorio de la Segunda Guerra Mundial. Fue un campo de concentración concebido en los términos nazis. No había debido proceso, no había garantías procesales para los detenidos. Esto nos lleva a decir lo siguiente, una afirmación que yo ratifico constantemente, y es que ese clima se dio
Y ese es el exabrupto, en el marco de una democracia representativa que era exportada al exterior como la verdadera democracia en América Latina. Es bueno señalar que la figura represiva de la desaparición surge en Venezuela, en los gobiernos de Betancur y de Raúl Leoni. No aparece, no se inicia esa figura siniestra en Chile, como algunos piensan, en Uruguay, en Argentina o en países centroamericanos. Es en Venezuela, en la Venezuela punto fijista, en la Venezuela de la Cuarta República, donde surge esa terrible figura que es producto de la asignación por parte del Estado venezolano de las prácticas represivas de los Estados Unidos en sus manuales de la Escuela de las Américas. Hoy en día hay una serie de historiadores, de analistas, que tratan de reivindicar la figura de Rómulo Betancourt y lo presentan como padre de la democracia. Claro, fue el padre de la democracia represiva, de la democracia totalitaria, de la democracia de los campos de concentración, de la democracia de los partidos que asfixiaban a la sociedad, de la entrega al Fondo Monetario Internacional, de la política de vinculación extrema con los Estados Unidos, de sometimiento, de pérdida del sentido de la nacionalidad. En ese sentido, esa democracia realmente es producto de la concepción que tenía Rómulo Betancourt, que había que transar con los poderes fácticos y traicionar al pueblo para poderse mantener en el poder. Y esta es nuestra última información. Se conoció a través del comité de empresa del Diario de Caracas que han sido despedidos 32 periodistas del plantel de este órgano informativo. La dirección administrativa del Diario de Caracas no suministró detalles en relación a esta medida acordada en las últimas horas. Bueno, ese episodio que tú refieres, que fue la famosa historia del Diario de Caracas en el año 84, por la discusión de un contrato colectivo que el grupo 1BC, que era el dueño del Diario de Caracas, se negaba a discutir, pero que en el fondo había un problema, un trasfondo político, un trasfondo de la visión de la sociedad. Hemos conscientemente reducido el número y la frecuencia de columnistas de izquierda en nuestras páginas de opinión como reflejo a la decisión del electorado venezolano. Dicho electorado no es más que el conjunto de nuestros lectores actuales y potenciales. El Diario de Caracas tiene que ofrecerle al lector lo que a éste le interesa leer, y los izquierdistas están fuera de sintonía política en Venezuela, como lo demostraron los resultados de las elecciones de diciembre. Era un momento muy importante de la vida del país, porque era el momento de la antipolítica, eran los años 80, era cuando se estimulaba que la política era mala y que el ejercicio político era negativo. Todos sabemos en Venezuela que los partidos políticos han devenido en el país en maquinarias electorales, maquinarias muy grandes, eficaces para captar votos, para obtener elecciones, pero ejercen poca presión cotidiana, no tienen una presencia social activa. Entonces, ¿cuál es el plan? En estos 5 años es indispensable darle coherencia al movimiento empresarial. Entonces, se trata de aprovechar estos 5 años para organizar a un sector del movimiento empresarial a partir de metas absolutamente claras, el planteamiento de que el Estado es absolutamente inservible, de que los políticos todos son funestos, son vagos, conspiran contra el país. Y donde lo importante era suplantar a los partidos que gobernaban, y por eso nació aquella idea de el Estado omnipotente y la generación de relevo, ¿te acuerdas, no? La generación de relevo, que en este caso la representaban grupos económicos y Granier como una cabeza visible. Democracia a veces es crítica, yo por eso acepto tu crítica, me parece positiva. Perfecto. Y la tomaré muy en cuenta. Yo creo que es importante, yo creo que así se construye un país. Ese relevo se produjo, fíjate, aunque no necesariamente en la figura de Granier, pero el fracaso de los partidos políticos se produjo. Hubo todo un ataque a los partidos políticos desde el mundo, desde el cierto mundo antipolítico, que llevó a que fracasara el mundo de la política. Cuando el 4 de febrero, debo decir que yo fui una de las que reflexionó inmediatamente contra muchísima gente que le parecía un horror, pero yo llamé al doctor Caldera y le dije: doctor Caldera, yo quiero llamarlo para felicitarlo por su discurso.
el senador vitalicio doctor Rafael Caldera. En este momento debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje y yo quiero decirle desde esta tribuna con toda responsabilidad al señor Presidente de la República que de él principalmente, aunque de todos también depende, la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Ahí, en tu intervención inicial, hay un enfoque que tú dices, no venía funcionando bien la democracia, se cometieron muchísimos errores y desde el punto de vista de la gerencia pública, etc. Y eso tiene una respuesta que no se le puede asignar a ningún partido político, que fue el 27 de febrero, donde ahí murieron 3.000 personas. Yo estuve en la peste, yo me metí escondido y grabé la peste, y, bueno, con las consecuencias tremendas. El 27 para ti es un punto de quiebre y la expresión, la muestra de decadencia de lo que era la mala conducción o cómo se concebía la democracia en el país. Sí, algo de eso hay, ¿no? Fue una explosión en que, por cierto, se limitó a Caracas, ¿no? Y a un sector del estado Miranda. En el resto del país no pasó absolutamente nada, ¿no? Podríamos decir que el 83 fue un quiebre económico cuando el Viernes Negro. El 89 fue el quiebre social con la explosión del Caracazo. Hoy los choferes de transporte colectivo, al conocer las tarifas del pasaje, no aplicaron el decreto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. El movimiento popular del 27 de febrero no es exactamente una insurrección popular política. Hay un momento de protesta política que tiene que ver con el incremento de los pasajes, del costo de los pasajes en Guarena. Y eso se va expandiendo hacia el resto de Caracas. Pero después viene una parte que deja de ser política y se convierte en un movimiento profundamente delincuencial, cuya actividad está centrada en la apropiación de bienes. La gente gritaba, en tal parte queda whisky, hay zapatos talla 34 en tal parte. Fue un gran saqueo. La paralización del transporte colectivo en Caracas ha motivado que muchos trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general haya tenido que regresar a sus hogares caminando. Caída la noche, ya la situación se encontraba prácticamente controlada gracias a la intervención de los organismos policiales. Entonces, tratar de convertir esto en una especie de épica en la cual se inicia un proceso revolucionario. Ahora, es inconsciente colectivo. Sí, pero déjame terminar. Es decir, no fue un movimiento político, no fue la toma del Palacio de Invierno, no fue un acto para tomar el poder, fue una especie de estado de locura colectivo lleno de rabia y de frustración por las medidas que estaba tomando un gobierno que no había persuadido y explicado bien qué era lo que quería. Yo no sé, más que una expresión concreta de una reacción frente a una política económica, como se ha dicho, que Carlos Andrés no tenía ni un mes de presidente de la República cuando eso sucedió, ¿no? Ni tampoco se había empezado a ejecutar el aumento de la gasolina que se estaba hablando, sino que yo creo que fue... 27 días. Sí. El anuncio de Miguel. Sí. Yo creo que fue una explosión de un estado de ánimo, ¿no? de una población que se sentía ahogada, ¿no? Se sentía como asfixiada por el peso de las circunstancias. No es una conspiración, no es una cosa provocada, sino un estado de necesidad, ¿no? que la gente entonces busca la forma de expresarlo. Y como no tiene interlocutores válidos, porque los partidos se habían venido a menos,
¿no? Entonces, bueno, lo hacen directamente y eso es lo que lleva a la anarquía, ¿no? Y la mayor demostración de la visión criminal, asesina, represiva, brutal de ese régimen, de ese condominio Adego Copellano, fue el 27 de febrero. Pues compartimos esa experiencia, cómo aquí se disparó a mansalva contra poblaciones indefensas. Tú recuerdas que una vez fuimos al 23 de enero y la fachada de un edificio estaba borrada a tiros. Según cálculos de algunos amigos militares, en esos 2 días se dispararon más de 6 millones de tiros. 27-28 de febrero fue un sacudimiento muy profundo, ¿no? Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país, ¿no? Y la reacción pues, militar, la suspensión de garantías primero y la reacción militar, sacar el ejército a la calle o las Fuerzas Armadas a la calle para contener manifestaciones de orden público, es un error gravísimo. Y de allí esa cantidad de muertos que hubo. Yo estaba en ese momento en la escuela superior y me daban el mando, siendo mayor, creo, todavía antiguo. Me daban el mando de una gente que yo no conocía, pues, para que saliera a establecer el control en un área determinada. Yo he hablado con muchos oficiales, ¿no? Algunos de los cuales son importantísimos en el gobierno actual, ¿no? Que en aquel momento eran capitanes y mayores, ¿sabes? Que me han dicho, yo tuve que ordenar que dispararan, ¿no? Porque es para los que están formados, es para los que están preparados. El pensamiento del libertador, ¿no? Que dice que maldito el soldado que empuñe sus armas contra su pueblo, ¿no? Realmente fue eso, ¿no? O sea, sentirte maldito, pues. Sentirte maldito porque habías traicionado al pueblo, porque habías dejado que lo masacraran, lo maltrataran. y los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo recuerdo que uno de los compañeros nos decía con una frase muy clara, porque no teníamos todavía el aparato militar a punto, el aparato cívico-militar no estaba ajustado, y decía, hermano, la circunstancia real, la circunstancia objetiva, explotó y nos consiguió todavía con los pantalones abajo. Yo creo que hay que recordar el 27 de febrero de 1989, que fue una experiencia difícil para los movimientos populares, para el movimiento estudiantil. ¿A qué me refiero con difícil? Que la represión fue brutal. La represión más brutal fue luego que pasaron los episodios de saqueo, de movilización, de disturbio. Fue cuando la gente ya estaba en sus casas y fue una represión que intentaba ser intimidatoria. O sea, la represión de Carlos Andrés Pérez, eso implicó cárcel, implicó tortura para muchos dirigentes estudiantiles, implicó el asesinato de dirigentes populares. Se fue un clarinazo al que tampoco se le prestó toda la atención que debió habérsele prestado, ¿no? Y frente al cual la dirección política y económica del país se bloqueó como para no querer ver, ¿no? El mar de fondo, ¿no? que estaba moviéndose en Venezuela. Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a todos los hombres y mujeres que amamos profundamente esta patria grande y generosa, no ha sido obra del azar. Es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad para la recuperación de la paz social. Sí, todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios para conseguir y preservar el bienestar. Todos hemos contribuido a la rápida superación de la crisis. Pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia
cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de las subsistencias, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. Fíjate cómo sería la situación, ¿no? Que hubo una cosa curiosa, ¿no? Los golpistas que se alzan y son derrotados militarmente y son hechos presos y se pasan las cabezas de ellos 2 años encalabozados allá en Yare 1 y en el cuartel San Carlos otro, se van convirtiendo como en una especie de héroes, ¿no? de tamacunes vengadores, ¿no? de la sociedad oprimida, ¿no? Y el gobierno, el presidente Pérez y el gobierno del presidente Pérez, que es quien los enfrenta, quien los derrota, quien los reduce a su más mínima expresión, ¿no? Se convierte en el malo de la película. Es una cosa sumamente curiosa y empieza a tener problemas hasta con su propio partido, lo cual lleva 1 año después, ¿no? A su destitución por la vía civil. El proceso conjunto del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de la época y del Congreso, que termina con su defenestración como presidente de la República. Entonces, a los meses asume Caldera, indulta y empieza el tránsito de Chávez, ¿no? De ir abandonando progresivamente la vía de la insurgencia, ¿no? Y adoptando la vía electoral y llega a la presidencia de la República. O sea, supo leer, supo interpretar el sentimiento general de la población o mayoritario que existía en aquel momento. Ayer, uno de los principales titulares de Universal decía: Amazonas registra el más alto índice de embarazo precoz. Pero Amazonas no es el único estado donde el embarazo es precoz. El primer venezolano de este año 99 nació en Caracas y su madre tiene 14 años apenas. Los niños mueren a causa de enfermedades infectocontagiosas y los jóvenes se suicidan frustrados por la falta de futuro. Esa es la Venezuela que usted recibe. ¿Por dónde empezamos? Tú sabes que el presidente Caldera decía hace unos días que él me entregaba un país en marcha. Yo le respondí desde Barinas que sí, en marcha, pero hacia el infierno. Porque hay muchos tipos de marcha. Tenemos que revertir la marcha y cambiar el rumbo. Tú me sigues preguntando por dónde empezamos, pues hay muchas formas. Por ejemplo, en el caso de la juventud, claro, en el caso de la educación. Pero hay una cosa, ya que estamos hablando de empezar, yo empiezo pidiéndole a todos los venezolanos, porque la tarea no es mía. La tarea de un hombre solo es imposible cuando se trata de un drama tan profundo como el que estamos viviendo en Venezuela. Cada hombre, cada mujer, cada medio de comunicación social, y subrayo esto, cada medio de comunicación social, tiene que ser visto en función de servirle a un país, especialmente como está nuestro país. Los empresarios privados tienen que incrementar toda la conciencia social, la conciencia aquella de Cristo, la de Bolívar, que nació rico en cuna de oro y bueno, invirtió todo aquello y murió sin camisa. Yo no les pido que mueran sin camisa, pero que pongamos en primer lugar la realidad social de nuestro país. Para eso se necesita un líder y hacia eso va este programa. Usted es un soñador, o como diría Bolívar, que fue otro, un majadero. Los grandes majaderos mueren crucificados. Lo que no queremos es que usted muera crucificado, sino que continúe con esos sueños que ha tenido durante toda su vida y que ha luchado por ellos y que ha sido constante esos sueños. Y ahora que es el líder y el comandante no de un pelotón, sino de un país, por eso involucro a todo el país. ¿Por dónde empezamos para que no se sigan suicidando los jóvenes porque no sienten futuro, sobre todo porque no tienen valores? ¿Por dónde empezamos para que la educación sea como la que usted recibió allá, como la que usted nos decía, que era integral, como decía Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que usted tanto admira? ¿Cómo hacer para cambiar la mentalidad? ¿Qué ha pensado sobre eso? ¿Cómo así? Nosotros comenzamos con las 3 raíces. Para nosotros era Zamora, para nosotros era Simón Rodríguez, para nosotros era Simón Bolívar.
eran nuestros libros de cabecera y el pensamiento de ellos, con un pensamiento que uno pudiera determinar en este momento, ya evaluado en este momento, presocialista. Cuando tú lees a Simón Rodríguez, sabes que hay ahí un mensaje. Cuando tú escuchas a Bolívar decir que un verdadero gobierno, el mejor gobierno es el que le da mayor suma de felicidad posible, mayor igualdad social, dices, ahí hay algo por debajo, hay algo, una sustancia. Pues. Bueno, nosotros, sin darnos cuenta, nos fuimos llenando de eso. Sin darnos cuenta, además el que venía de la calle con algún nivel de formación política. El presidente me capta allá en la Academia Militar, pues eso no se me puede olvidar porque es el génesis. Y nos dice, ¿ustedes están dispuestos a acompañarme en un proyecto que tengo? Bueno, nos contó el proyecto y nosotros le dijimos que sí. Obviamente el proyecto no era tomar el poder para cambiar las estructuras del país. Simplemente era un proyecto para que cada día que pasara fuésemos mejores profesionales, fuésemos mejores oficiales y con eso cambiar el esquema del ejército, que era lo que nos habíamos planteado en ese momento. Y por eso es que él me dice el viejo Fran, porque él dice que yo soy el primero y el más antiguo de con quien habló. Entonces en las tardes y en la mañana parte. ¿Quién pide el parte? El oficial de día. Entonces el oficial de día están todos los cadetes, 480 muchachos ávidos o 500 muchachos ávidos de recibir información y el presidente en ese momento lanzaba su arenga. Bueno, mi capitán Hugo Chávez Frías siempre sembraba en el curso militar, en nuestra promoción, los valores patrios. La honestidad, la lealtad. Principios y valores nacionalistas. El amor hacia los subalternos. Siempre nos daba el ejemplo de conocer nuestra historia, conocer a nuestros próceres, los valores que nos inspiraron. Pero el hombre, lo que nos contaba, nos transportaba a esa época y comparábamos con la situación del país actualmente. Dijeran los generales de aquel momento incendiaria. Incendiaria porque nos hablaba de lo que estaba ocurriendo. Nos hablaba de lo que ocurría en la calle, pero además lo mezclaba con la historia. Y bueno, y eso fue factor fundamental del liderazgo que él hizo dentro de nuestra promoción y en las otras promociones también, porque no solamente era comandante del curso militar, sino que era oficial de planta de la Academia Militar, donde habían 4 promociones y ya él había conocido 4 promociones más. Todos querían ser un Arias Cárdenas, un Hugo Chávez, un Ortiz Contreras, un Urdaneta Hernández, un Acosta Chirino, todo un Acosta Carles, todos queríamos ser un profesional como esos profesionales que teníamos en la academia que nos enseñaron a ser verdaderos venezolanos y profesionales. Y después que los encontramos de comandantes en las unidades, con ese deseo de querer hacer algo por lo que estaba pasando con Venezuela, bueno, todos dijimos sí. Allí me juramentó junto con el comandante Arias Cárdenas en el movimiento revolucionario ya como oficial. Nunca lo olvidaré. Me marcó bastante. ¿Cómo te juramentó? ¿Cómo fueron esas palabras? El juramento del Monte Sacro. Juro por mis padres, juro por el Dios de mis padres, no dar descanso a mi brazo hasta ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo en nombre de una falsa democracia. En ese momento decíamos eso. Bueno, realmente Gabriel, ¿no? Más que como dice Carlitos Pancho, Gabriel fue el nombre que usamos, el seudónimo, lo que uno llama como el nombre de guerra durante los tiempos de la clandestinidad. La primera vez que Chávez Frías entra como un beisbolista, venía del Fuerte Tiuna, venía con una gorra, un bate, unos spikes, un uniforme de béisbol, cuyo seudónimo fue Caridad, en otras ocasiones fue Jesús María. A mí me tocó una tarea particular, fue una red para mandarle cartas a oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban en distintas instalaciones, cuarteles en el país. La causa R, que estuvo comprometida para esa ocasión con la idea de que la democracia representativa estaba exhausta y que era necesario buscar un cambio y que necesariamente tenía que ser mediante alguna fórmula insurreccional. Mira, había muchos grupos civiles involucrados en diferentes partes del país. Nosotros teníamos relación solo con la gente que estaba en el occidente, quienes estaban en Barquisimeto, que estaban en el Zulia, que estaban en San Cristóbal y los que estaban en Yaracuy. Francisco Arias se fue una vez a Chihuahua
y en Chiguará consiguió a quien fue el hombre que dirigió el FLN-FAL en la década del 60, Clever Ramírez. O sea, un militar no regular. Esto comenzó principalmente con una convocatoria que hizo el ingeniero Clever Ramírez para San Felipe, Yaracuy. Una vez que estuvimos allá, plantea que va a presentar un libro. Este libro versaba sobre una tesis de la Quinta República, ¿no? Pero realmente todos los convocados, gente vinculada a la conspiración de izquierda, pues, militantes del PRB, guerrilleros, para nosotros de verdad que nos llamaba la atención que Clever, un hombre que había estado incluso retirado de la lucha política, nos convocara solo para la presentación de un libro. Allí me plantea porque detrás, efectivamente, de la presentación del libro es que hay en puerta pues un movimiento, digamos, militar que requería la participación civil y fundamentalmente conseguir gente con experiencia en, digamos, la lucha armada para que participara en el evento. Y Clever Ramírez se incorpora con su grupo a las acciones que iban a tener lugar el 4 de febrero. El grupo más noble del ejército, donde formaba parte Arias Cárdenas, especialmente porque era el que tenía más contacto directo con él, el comandante Chávez, el capitán Perecira, y creo que estaba Ortiz. Prácticamente se reunían con alguna regularidad, porque no era siempre, pero con quien más mantenía el contacto era con Arias Cárdenas. Y en la reunión, pues está Chávez presente. Yo no sabía que él era militar ni lo conocía. Él en un mapa, pues sobre un pliego de plástico, ¿no? Hace toda la explicación de lo que él considera pudiese ser una exitosa rebelión en la región central del país, ¿no? Particularmente uno siempre se quedó con algunas dudas porque plantearse en una etapa de reflujo, veníamos de un reflujo político, o sea, una insurgencia militar, o sea, uno decía, bueno, ¿y con qué contamos para eso? Al final de la reunión él se identifica, me da la tarjeta, ¿no? Allí pues estaba con su nombre y apellido, ¿no? Comandante del batallón de paracaidistas, ¿no? Inclusive él pasa mucho tiempo asistiendo a la Biblioteca Nacional, estudiando los golpes del año 45, cómo se había hecho la constituyente y cómo se había hecho la constituyente en el año 45, en el año 41 de Medina y tal, y de allí va sacando algunas conclusiones que le permite elaborar más adelante cada uno de los decretos para ser tomado en el momento en que se fuese a tomar el poder. El comandante Chávez, él personalmente dirigía esa relación. Él era el que conocía dónde estaban los diferentes grupos. Por cierto que los encuentros con Clever eran para la discusión política de los materiales. Para que tú veas que él estaba tan pendiente de los detalles de las tareas que nosotros teníamos hasta la elaboración política de los documentos. Yo puedo reivindicar a Clever Ramírez. Le dieron la responsabilidad de estar con los decretos para entrar a Miraflores. Y a las 10:30 de la noche, estaba Clever Ramírez en Puente Yagún. Bueno, tú que conoces a Clever Ramírez, cómo era y cómo hablaba, imagínate, Clever Ramírez a las 10 de la noche, pues, lo único que se podía imaginar que era un homosexual, que andaba buscando un tipo rubio, con aquella vocecita de Clever, rubio permanente, y con un fajo de papeles aquí, y Clever pasó y vio las tanquetas que pasaron frente a él. Y Clever fue corriendo y se metió en el Hotel Ausonia. Y Clever estuvo con los decretos ahí. Con los decretos. Ahora, ¿qué fuimos? ¿El PRB fue una fuerza estructurada que llegó al 4 de febrero? No. En el caso mío, que estaba en la causa R, nosotros nos dividimos. No, repíteme la pregunta que yo te hice, para saber de qué estamos hablando. Bueno, tú me acabas de preguntar cómo era la relación histórica entre Causa R y el comandante. La Causa R realmente se dividió. Fue en diciembre del año 91. ¿Y por qué nos dividimos? Precisamente por el 4 de febrero. Cuando Pablo plantea, en una reunión pequeña, calificada, creo que en el apartamento de esta muchacha Jiménez, la hermana de Freddy, Gisela Jiménez, plantea que hay un golpe y que el equipo pequeño de la causa lo conocía, Capela,
Alí, el Cojo Lira, Luca, lo conocían. Aristóbulo quedó con la boca abierta, porque Aristóbulo no sabía, ¿verdad? De la causa R, ¿qué se esperaba? Se esperaba que paralizara las empresas de Guayana y las empresas, porque la causa, acuérdate que era un proyecto donde el control de las empresas a través de los trabajadores, de empresas estratégicas, no era cualquier sindicato. Era la electricidad, las telecomunicaciones, el transporte, los aeropuertos. Por eso la causa hacía ese esfuerzo en tener el control de áreas estratégicas que pudiera apagar la luz, cerrar la puerta, trancar las vías, etc. Ese día nos dividimos, ese día la causa R se dividió. ¿Por qué? Porque ante la inminencia de lo que se había trabajado históricamente iba a suceder, Lucas decía que primero estaba el proyecto de la candidatura de Andrés. Y en realidad primero estaba el proyecto de la candidatura de Andrés. Evidentemente que la causa tenía en la dirección unas reflexiones de duda, porque la causa tenía como una norma que donde estaba bandera roja no iba la causa, porque la causa consideraba que bandera roja estaba infiltrada por los cuerpos de seguridad y no se sabía quién era revolucionario y quién era policía. Y por supuesto que esa decisión se le entregó al compatriota que era el enlace para que él informara al comandante. Esa información nunca le llegó a Chávez y al contrario se mantuvo la relación. Como a Chávez nunca le informaron, Chávez el 4 de febrero ha debido también estar acompañado de la paralización de las empresas de Guayana, de Planta Centro, de la CanTV, de Aeropostal, Diasa, el puerto, interrumpir las comunicaciones, y en ese sentido ninguna de los sindicatos y de las empresas donde los sindicatos de la causa R controlaban actuó, y eso no se produjo. Por eso Andrés, en ese momento, Andrés de primero declara contra el levantamiento, ¿entiendes? Sin embargo, otros compatriotas fueron a distintos puntos donde estaban comprometidos a estar. Y el enlace entre el partido Causa R y el comandante era Pablo Medina. Ese fue lo que ocurrió el 4 de febrero en la relación con la Causa R. El detonante para verdaderamente tomar y hablar en firme, de tomar y asaltar la estructura de poder, se materializa en el año 89. Nosotros en el año 89, después del 27 de febrero, hicimos una reunión en Maracay, en la casa del difunto Llano Morales, por detrás del zoológico. Ahí vinieron oficiales de todas las guarniciones y entonces en firme se creó el MBR 200 y el Ejército Bolivariano Revolucionario también se creó allí. Entonces ahí se habló de un directorio que estaba conformado por Castro Sotelo, por Arias Cárdenas y por Chávez, y se nombró un Estado Mayor. De ahí fuimos a las unidades a seguir captando y nos trazamos pues que apenas tomáramos posesión de las tropas, que ascendiéramos a capitán y ellos tuvieran mando de tropa, pues íbamos a tener que insurgir. Tomé la opción a neutralizar el regimiento Guerrero del Norte, pero cuando voy a disparar el tanque con una granada explosiva que estaba equipado el tanque no dispara ni manual ni eléctricamente. Al no disparar el tanque y ver las tropas que están en los muros que protegen de las rejas de Palacio Blanco y Miraflores, que están las tropas del Rivas, del grupo de artillería Rivas, yo opto por abrir los accesos. Abro la puerta de Palacio Blanco hacia el lado de Puente Yagul, del regimiento Guerrero del Norte, la alcabala principal de Miraflores, bajo a Pagüita, cambio de tanque. Entre esos, pues, tuve herido en la puerta del Palacio de Miraflores, una esquirla aquí en la frente. Fue tan fuerte el impacto de la esquirla que cuando dicen mataron al capitán Blanco, entonces, pero yo veía a todo el mundo hablando y recogiendo y llevándonos. Entonces yo decía, bueno, así debe ser cuando uno está muerto, ¿no? Que uno puede ver al resto de la gente y todo el mundo lo está viendo muerto a uno, ¿no? Le digo al soldado que mueva la torre a las 5 del reloj, es decir, colocarlo diagonal para mantener el equilibrio del tanque, y subo los escalones. Los escalones pareciese ser que estoy dándole golpes a la puerta, no.
El tanque tiene una característica que como es un tanque hidromático, tiene un servifreno. El servifreno no servía y entonces pareciese que yo le estaba dando golpes a la columna. Ese tanque ahí no iba a hacer nada, sino que lo que está era a utilizar una característica del blindado, que es la acción psicológica. Claro, cuando los soldados vieron el tanque encima, se fueron. Llegué a la casa del gobernador con los 2 camiones y nos fuimos por la parte posterior, porque la casa del gobernador, que creo que es una manzana completa, desembarcamos en los 2 camiones e hicimos un movimiento envolvente. Entramos por la puerta principal, llegamos a las garitas, tocamos desarmamos a todo el personal de seguridad que se encontraba en las garitas. Y de ahí salí yo para el batallón de intendencia que está en Blanquita Crespo, a buscar supuestamente un capitán que tenía 70 soldados allí. Fui a la casona, donde era mi misión original, apoyar al capitán Rodríguez Torres. Cuando llego, bueno, eso era una batalla campal, pasé por encima de una patrulla de la IC con el tanque y abrí las puertas de la casona también, para que accedieran a las tropas paracaidistas que se encontraban en ese momento en la plaza. Yo di la vuelta primero, y coño, todo está oscuro aquí, ¿verdad? Yo había dado otra vuelta y cuando di la otra vuelta nos recibieron fue a plomo limpio. A mi carro le dieron, creo que fueron 16 tiros. Con la suerte que no nos mataron a ninguno, pues, los que estábamos ahí. Ahí nos hicieron preso, ahí me hicieron preso a mí. Entonces no escuchaba. ¿A qué hora? Estaban en pleno apogeo de combate, eso había sido, qué sé yo. 1, 2. Después de las 2:30, sí. Luego de ahí me dirigí a la Carlota, donde me puse a orden del comandante Acosta Chirino. Cuando yo reviso el tanque en la Carlota, que fue donde fui a parar después de toda esa acción ahí en Miraflores, reviso, no tenía percutor. Entonces esto denotaba la falta de mantenimiento y la desmoralización que se vivía en las unidades para ese momento, por la falta de equipamiento, mantenimiento y conservación del material militar. A eso de las 2:30 de la mañana escuchamos por radio que estaba hablando Carlos Andrés Pérez, por radio, porque ya se había delatado y descubierto el movimiento. Y llegamos como a las 4 de la mañana a Fuerte Tiuna, a la alcabala número 3, y estaba, pensábamos que debería estar tomada por nosotros, pero estaba tomada por las unidades leales y que estaban con el gobierno. Y ahí quedamos nosotros emboscados y estuvimos ahí a espera, ya que no teníamos comunicaciones de ningún tipo con las otras unidades, y nos entregamos aproximadamente a las 7 de la mañana ese día 4 de febrero. Me dirijo al campo de Carabobo con el capitán Jiménez Justi y veo que la compañía no ha salido. Allí me informa Ángel Martínez que Carlos Andrés está hablando por televisión. Digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo. Yo no tenía comunicación, salvo con la Carlota. En una oportunidad me comuniqué con el comandante Acosta Chirino por radio, nos fallaron las comunicaciones, y cuando llego allá y me dice el capitán Martínez Alfonso que Carlos Andrés está hablando por televisión, esa cabeza empieza a dar vuelta de una manera increíble, también por aquel propio hecho psicológico de no creer de buenas a primeras lo que está ocurriendo, y se me prende una luz y le digo: Ángel, eso es mentira, eso es grabado con anterioridad, porque ellos sabían que esto venía. No le pares que eso es mentira, tenemos control de todo el país, y lo convenzo de que salga con su tropa. Ya blindada, fuerte para Macay, donde a pesar de que hay unos colegas acá adentro no hemos logrado el acceso. Sin embargo... Estos son otra parte de los sediciosos que fueron localizados por los funcionarios de la Policía Judicial del Grupo Baez, conjuntamente con efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de la Policía Metropolitana. Todos ellos fueron detenidos y entregaron las armas inmediatamente. Sin embargo, desde la parte superior del 23 de enero están disparando contra los funcionarios policiales que están tratando de dominar acá la situación. Cuando era el mediodía de hoy ya todo estaba en calma, pero aún faltaba por capturar algunos otros elementos que vinieron desde Maracay con el armamento. Desde la avenida Sucre de Catia, Ricardo Mateus, La Noticia. ¿Por qué dura tanto aquí en el estado Carabobo
para rendirnos, pues, para que se tome esa decisión, que solamente íbamos a esperar de los capitanes. Yo había hecho pasantías como ingeniero electrónico aquí en Valencia y conocía mucho la CanTV. Una vez que salió el presidente en aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, una vez que lo vemos en la televisión, me dan la orden de ir a tumbar la repetidora de la emisora. Y le digo, vete rápidamente, agárrate unos soldados con unas hachas de esas que se usan en las escuadras contra incendios y cortan las guías de onda. Imagínate explicarle en ese momento a aquel sargento de lo que eran las guías de onda para poder bloquear la señal de televisión. Por eso tarda tanto, mientras la población y los militares desconozcan lo que esté pasando allá, nosotros podíamos seguir actuando. De manera que aquí en Valencia, la población y las tropas nuestras no se dan cuenta de lo que está ocurriendo porque hemos bloqueado totalmente las señales de radio y televisión, a la par que se habían tomado algunas emisoras de radio y estaba el elemento civil activo, voceando y por los barrios y por todas partes, diciendo que el movimiento era un éxito como lo habíamos planeado, efectivamente. Bien amigos, lo que se está llamando, acabamos de salir del fuerte Paramacay, el capitán Luis Valderrama, quien se autocalifica como de las Fuerzas Patriotas. Como yo, otras personas que militábamos en la izquierda universitaria, nos sorprendimos al ver la rebelión, la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. Sí. No le tengan miedo, ustedes son los patriotas. También, sí. En estos momentos, grupos de estudiantes, presumimos, están uniéndose a las Fuerzas Patriotas, las autodenominadas Fuerzas Patriotas, acá en el fuerte Paramacay, en Valencia, y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana, aún por rendirse. No han acatado las órdenes del presidente de la República, como ustedes pueden ver, todos andan armados y se están uniendo a las autodenominadas Fuerzas Patriotas que aún no se han rendido acá en el fuerte Paramacay de Valencia. También en el ámbito militar hay una gente que dice, no aguanto más esta podredumbre y yo me voy a alzar, y además con todas las de perder. Era un gesto casi suicida, pero era la necesidad de esa juventud militar de rebelarse. Eso nos alentó muchísimo a los dirigentes estudiantiles o a los estudiantes, a las personas que creíamos que efectivamente teníamos que cambiar el país, que teníamos que construir una Venezuela diferente. Esencialmente la universidad, allí el grupo de centro de estudiantes tenía a través de interpuestas personas un conocimiento, tal vez vago, pero una decisión para participar en el movimiento. Recuerdo de un profesor de nombre Ítalo Sánchez, por ejemplo, del Partido Comunista, que dio tanto apoyo, en el caso particular dio un apoyo excelente en la toma de la costa oriental del lago, en cada una de esas instalaciones petroleras, en la toma de la Guardia Nacional en Cabima, en la toma y aseguramiento del puente sobre el lago. Pues también nosotros recibimos ese apoyo de la parte de la población civil. Teníamos además algunos sectores progresistas dentro del grupo de trabajadores de la Universidad del Zulia, estaban allí algunos profesores. Incluso puedo resaltar el apoyo de las comunidades aledañas a las unidades, que también desde el primer momento pues auxiliaron a cada uno de estos militares, que tuvimos las diferentes misiones en el área de responsabilidad que nos asignaron. Me dijeron que venían unas tanquetas. Lo que me dice que vienen las tanquetas, mando a colocar 2 AT4 en la parte superior de la casa del gobernador, y se llegó la atención nuevamente. Se pone nervioso el gobernador, se pone nervioso la familia del gobernador. Me piden que la familia del gobernador que pueden salir. Yo les dije, sí, que desde el primer momento en que nosotros llegamos acá, ellos pudieron haber efectuado cualquier tipo de movimiento, pero a todos los civiles que estaban en la casa nosotros los mandamos a retirarse. Y a la familia del gobernador inclusive, si quería irse, que se fueran, pero la intención de nosotros es mantener al gobernador en custodia. Yo viví muy directamente los sucesos del 4 de febrero allá en Maracaibo, ¿no? Y me tocó pasar toda esa noche de la madrugada del 4 junto con Arias Cárdenas en la residencia oficial,
y conversamos de muchísimas cosas, ¿no? De las motivaciones del 4, de los planes. Los políticos querían acceder a hablar conmigo, yo hablaba con ellos, hablé con periodistas, habían también la parte eclesiástica, estaba presente, estaba Monseñor Antonio López Castillo, recuerdo, que era el que era como especie de mediador, entonces quería mediar conmigo. Ya eran aproximadamente las 10 de la mañana, cuando Monseñor López Castillo me dice que me entregara, que ya el movimiento había fracasado, que me tenían previsto una embajada, que habían coordinado con la Embajada de Colombia y con la Embajada de Francia para trasladarme a mí y a mi esposa, a mi familia. Y yo le dije, no, yo me quedo en mi país es Venezuela. Yo no tengo nada que buscar en ninguna otra parte y yo me responsabilizo por las cuestiones que hayan pasado. Fuimos a Bachaquero, vinimos después a Tijuana, a las instalaciones petroleras para confirmar que podíamos dar una negociación de mediano plazo. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Cuando trato de aterrizar aquí, yo lo recuerdo clarito, nos vinimos bajando y en el momento que venimos bajando, bueno, sin problema, el piloto me dice que sí puede ponerlo en este espacio, un helicóptero mediano, ¿no? Lo que era un UH, de estos que se utilizaron mucho en la guerra de Vietnam. El muchacho trata de aterrizar y comienzo a sentir los disparos y yo no lo quería creer. Porque yo digo, puño, pero no puede ser que me estén disparando a mí, ¿vale? Y yo me quito el tricolor y comienzo a agitarlo, pues. Pero qué va, aquella gente seguía plomo y plomo para el helicóptero. Pero llega un momento en que ya uno sentía los impactos, plac, clac, le daban a la pala, le daban seguramente en la parte de abajo, supongo que eso trae cierto blindaje porque no hubo heridos dentro del helicóptero. Pero ya cuando venimos aquí yo le doy por el casco al piloto y le digo, sal que nos van a tirar, pues no, nos van a tumbar. Nos fuimos a la base aérea. En la base aérea, bueno, ya yo estoy entendido que las cosas, que se está abriendo una nueva etapa, pues. En este momento, las unidades leales al gobierno constitucional controlan totalmente la situación en el país, en donde comienza a reinar de nuevo la tranquilidad y la paz. Le hago un llamado al pueblo venezolano a mantener el orden y la confianza en el sistema democrático, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en las autoridades legítimamente constituidas. Porque tenemos que explicar, yo tenía miedo del silencio. Yo declaré la primera vez a las 12:30 de la noche en la residencia oficial y no salió. Me dicen que Carmelo Lauría, cuando vio la declaración esa en Radio Caracas Televisión, dijo, eso está vetado por razón de Estado. Después de eso, grabo aquí, desesperado porque no salía nada, sino Pérez saliendo ahí, todo maltratado, pero saliendo, y nosotros no salíamos, y la gente no sabía. Entonces, mando 2 grabaciones hechas con una videocámara. ¿Aló? Ahora sí. Bueno, ciudadanos venezolanos, compañeros, nos negamos rotundamente a repetir el 27 de febrero del 89. Nos restiamos con los destinos del país, con los destinos de la patria, con los destinos de las mayorías. Clamando para niños cantores. Que van, no salieron las 2 veces. Se regresó el muchacho todo compungido que no pudo hacer y lo mandé otra vez. Tampoco salió. Y le digo a Torrealba Machado, que estaba responsable de la base aérea y que tenía preso a toda la gente, Torrealba, tenemos que entregar la base aérea. Bueno, y no que íbamos a combatir hasta morir, mi comandante. Bueno, esa es la intención cuando tú sales a combatir. Pero dentro del combate se presentan alternativas. En este momento no vale la pena combatir más. Al momento de que ya nos damos cuenta que efectivamente la rendición es inminente, nos llama para entonces el general Ochoa Antich. El general Ochoa Antich nos pide que todo sea rendido. Con él habla específicamente que estaba en ese momento en la sala de comunicación el capitán Darío Arteaga Páez. Darío me llama, vamos, conversamos y le decimos que nosotros no nos rendimos,
que vamos a continuar aquí hasta le decimos patria o muerte, es la palabra que específicamente les da el capitán Arteaga Páez a Ochoa Andich, y decidimos estar aquí y morir con las botas puestas. Aislados, sin los tanques, los pilotos de Obedías que teníamos comprometidos los dejaron presos en Táchira, no teníamos los tanques que tenían la responsabilidad de colocar armas de tiro rasante y de mediano calibre en la entrada del Golfo de Venezuela. Entonces, frente a esas carencias, yo le digo al teniente Torreal lo que vamos a entregar, le digo al jefe de la base, mira, yo necesito ir a Caracas. Él me dice que nos va a entregar un avión privado. Yo dije, no, vale, si la orden de Pérez es tumbarnos y sabe que este es uno de los cabecillas, me van a tumbar. Yo le dije, yo le entrego la base aérea si usted me pone un OB-10, un Bronco, y yo me voy en un Bronco biplaza para Caracas. Y así fue, al final me puso el Bronco y nos fuimos. Yo tenía tentación, Dios mío, que son una vivencia, que me decían que todavía en Valencia, yo decía, si me eyecto en Valencia y puedo caer ahí, participar en el combate de Valencia. Entonces tomé la decisión de acatar el llamamiento de mi comandante Chávez. En ese momento nos reunimos en el local donde inicialmente, que era como una salita de conferencia allí. Nos reunimos todos los políticos que estaban allí. El gobernador estaba acá, en la parte izquierda mía, estaba sentado acá. Unos políticos acá y el monseñor también estaba por acá. Y nos agarramos de la mano, rezamos un Padre Nuestro, Ave María, así. Inclusive se hizo un libro de actas donde dejaba constancia de la entrega de la casa del gobernador, donde firmamos. Ese libro debe existir, no sé si lo habrán quemado, pero ese libro, nosotros firmamos un libro de actas de la entrega de la casa del gobernador. Recuerdo que uno de los políticos me dice, teniente, usted sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y yo le dije, que no sabe lo que está haciendo es usted. Llegué a la Carlota al final. Esto, mira, yo creo que se lo he contado a algunos compañeros. Me bajé, por eso la conciencia de los muchachos, pues. Algunos les han metido la idea de golpe. Nosotros siempre hablamos de rebelión. Y de revolución. Pero algunos les metieron la idea de golpe de Estado y bueno, eso se ha repetido 100.000 veces. Pero hasta los mismos nuestros tenemos que machacar mucho, que es una rebelión. Nosotros participamos en una revolución. Entonces, llego a Caracas, Carlito, que no quiero, porque esto me importa decirlo. Me bajo en Caracas y estaban los paracaidistas del Chirino, estaban en el piso todos sentados, eso ya es como la 1 de la tarde. Voy caminando entre los paracaidistas y están todos en el piso sentados con los brazos atrás. Yo paso y les digo, muchachos, les traigo un abrazo de los combatientes bolivarianos del Zulia. Les entregamos los espacios porque no somos matadores de gente. Nosotros no hacemos sacrificios inútiles. Pero le dijimos al pueblo de Venezuela que cuenta con sus soldados. Mire, se han parado aquellos muchachos y han comenzado a cantar el himno nacional. Si esos muchachos no están comprometidos con lo que está pasando, no, que los soldados fueron equivocados, los soldados sabían lo que estaba pasando. ¿Pueden sentir los venezolanos ahora que la democracia está segura? Bueno, yo pienso que lo que debe hacer el pueblo venezolano y su dirigencia es, igual que la dirigencia de las Fuerzas Armadas, es hacer una profunda reflexión de las causas por las cuales se originaron todos estos hechos. ¿Qué cree usted que se produjeron estos? Es difícil analizarlo, pero no hay duda que el país ha estado viviendo en el transcurrir del tiempo una profunda crisis que ha sido esto una de las demostraciones de su gravedad. ¿El diferendo con Colombia tendría alguna incidencia en este caso? En verdad, en las conversaciones que yo tuve con los diferentes dirigentes del movimiento a objeto de que se rindieran, ninguno de ellos me hizo ese tipo de planteamiento. ¿Qué planteamientos le hicieron, ministro, que el país quiere saber? Hicieron planteamientos de otro orden, fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia venezolana. El propio comandante Chávez es quien nos llama y nos dice algo parecido a lo que dijo en su mensaje, que los vimos a los días de estar presos. Muchachos, no hay nada que hacer, yo les agradezco, piénsenlo bien, porque recuerda que el movimiento era un movimiento muy horizontal, donde la democracia, parece mentira, funcionaba entre nosotros y las cosas se llevaban, los acuerdos eran por consenso, no era un movimiento militar, aunque era dentro del ámbito militar,
sino que todo era muy democrático y muy de discusión, muy de mirar las cosas en perspectiva y de argumentar básicamente, ¿no? Entonces él nos dice, nos da una visión clara de todo lo que ha pasado en el país, ya todas las plazas están rendidas y nosotros sencillamente allí nos reunimos todos los capitanes, diseñamos un poco la estrategia de rendición, pedimos por la vida de todos. Teníamos desafortunadamente unos estudiantes que andaban fuera por los barrios en Sorocaima, son reprimidos y son acribillados a mansalva una vez que se da la rendición y mueren 2 soldados nuestros. Nosotros pedimos solamente un helicóptero, para que nos trasladara a Caracas porque queríamos estar con toda nuestra gente. Y de esa manera pues se da la rendición. Muy dura la posición, muy duro el momento de sabernos detenidos, de sabernos fracasados. No teníamos idea del triunfo político que se estaba gestando en la calle. Y tomo conciencia de que estoy realmente preso cuando veo hacia abajo, después de la Cabrera, y veo el edificio donde estaban mi mujer y mi muchacho. Allí digo, Dios mío santo, te los encomiendo, en tus manos los pongo y nos rendimos a tu voluntad. Pero fue una decisión de verdad muy, muy difícil, tomada en consenso con todos los capitanes. Y el 92, el quiebre político, porque primero un estamento como las Fuerzas Armadas, que tenía, o tienen, no lo sé, pero un alto prestigio en las encuestas del momento y una institución confiable, de repente se levanta en armas, faltando a su principio fundamental, que es que las armas no pueden ser usadas en ese sentido. Y luego se produce inmediatamente ese mismo día uno de los creadores del sistema democrático, una figura importante en la creación del sistema democrático en el año 58, que es Rafael Caldera, da un discurso que justifica claramente el alzamiento militar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. A lo mejor la pregunta es un poco amplia, no lacónica. ¿Cómo reflexionas tú el 4 de febrero en el contexto histórico de nuestro pueblo, entendiendo, digamos, la deformación que el concepto de democracia fue llevado por Acción Democrática y COPEI? Apelando a García Márquez, era una muerte anunciada del sistema, evidentemente. El antecedente fue el 27, pero posteriormente, el 4 de febrero, parte en dos la historia del país, ¿no? Algunos pensaron en aquel momento, y algunos analistas hoy en día siguen analizando el 4 de febrero como un golpe militar más. Yo sostengo que eso no tuvo nada de golpe militar. Es decir, el dato militar fue absolutamente secundario al lado de la definición política que encarna ese hecho. Fue un hecho esencialmente político. Y por haber sido un hecho esencialmente político, es que tuvo la repercusión nacional que tuvo, que logró inmediatamente en las calles, y su proyección histórica hasta llegar luego a la elección de Chávez como presidente de la República y el proceso bolivariano.
Si el 4 de febrero hubiese sido una insurrección militar más o un golpe militar tipo 18 de octubre, hubiera corrido la misma suerte de esos movimientos, que desaparecen rápidamente. La vigencia del 4 de febrero se debe a que tenía un contenido ideológico. Fue la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. Fue la primera participación activa de la juventud de la Fuerza Armada con un liderazgo propio, ¿no? Y en alianza con sectores civiles radicales de la población. De tal manera que el 4 de febrero es el triunfo de la política popular, democrática, subversiva, revolucionaria, por contraste, por ejemplo, con el 18 de octubre o con el 23 de enero. Entonces, hay que reevaluar lo que significa el 4 de febrero. Y hay que decir, por ejemplo, que el 4 de febrero abre las puertas definitivamente de la democracia a la participación popular. Y por otra parte, reivindica los valores constitucionales. No hay que olvidar que Chávez habló de refundar la República y de convocar al pueblo a una constituyente. Y esos logros se alcanzaron. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo que garantiza la permanencia de ese proceso, su perdurabilidad, es que sigue siendo un hecho subversivo. A mí, en una entrevista que le hice al presidente de la República, le hice una pregunta: ¿un subversivo en Miraflores? Y me dijo: sí, yo soy un subversivo en Miraflores. Yo soy presidente de la República, presidente constitucional, pero sigo siendo un subversivo. Por tanto, 20 años después del 4 de febrero, esa sigue siendo una fecha de subversión. Subversión en el buen sentido de la palabra, es decir, de restablecer los valores auténticos de un país. Si el hombre está en el paisaje, es un poco más que el pájaro. Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Que su tierra no adora, tiene espíritu prestado, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. El pueblo es cuerpo y es alma, de la canción que yo canto. Decía Juan el Colorado, después de cada batalla,